En este video vamos a realizar el ejercicio número 2 de la guía teórico-práctica, donde nuevamente se va a presentar un lanzamiento horizontal. Leamos el enunciado. En el borde de un escritorio situado a 1.5 metros de la pizarra, se coloca una tiza. Esta es lanzada con un impulso horizontal y en dirección perpendicular a la pizarra, marcando la huella con su golpe a 22 centímetros por debajo de la superficie de la mesa, en este caso era el escritorio. Calcular. Aquí nos enfatizan que tenemos que usar la gravedad de 10 metros sobre segundo. Aquí no los indica. La pregunta A. Calcular la velocidad con que fue lanzado. Pregunta B. Velocidad resultante con que choca la pizarra. La pregunta C. Tiempo que dura el movimiento. Y la pregunta D. Ángulo de inclinación con que choca la pizarra. Analicemos primeramente el enunciado que nos indica. Aquí una representación de lo que está ocurriendo. Aquí está la pizarra, aquí está un escritorio. Sobre el escritorio se encuentra una tiza, la cual es lanzada de forma perpendicular hacia la pizarra. ¿Ok? Sin embargo, cuando se lanza, tiene un movimiento o un lanzamiento netamente horizontal. Aquí está representada, es este mismo dibujo que está aquí, solo que se lo puse acá un poco más grande con colores para poder detallar. Este es mi escritorio, tengo yo acá, aquí en azul represento a la tiza, esta es mi pizarra, ¿ok? Entonces, se lanza inicialmente esta tiza. Entonces, esta tiza se lanza con una velocidad inicial. ¿Okay? Que esta velocidad inicial, como es un lanzamiento horizontal, yo sé que mi velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial en X y por lo tanto va a ser igual a la velocidad en X. ¿Okay? Recuerden que en el eje X yo voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. ¿Por qué? Porque no hay ningún efecto en el ambiente que me haga generar cambios en el trayecto del móvil respecto a la velocidad en X. ¿Ok? Solamente se va a ver afectado en el eje Y por la aceleración de la gravedad. Porque en el eje X estamos considerando nulo el roce con el aire. ¿Ok? Estamos estableciendo condiciones donde no hay efectos adversos en el eje X. ¿Ok? Entonces procedamos con el siguiente análisis. Tengo acá mi velocidad inicial. Se lanza esta tiza, una vez que se lanza, se deja caer libremente. Como se está dejando caer libremente, vamos a tener un comportamiento durante ese movimiento como si fuese caída libre. Sin embargo, como tiene una velocidad inicial horizontal, el trayecto desarrollado por esta tiza es un movimiento parabólico. Este punto que está aquí es justo cuando choca con la pizarra, dejando una marca a 22 centímetros respecto al punto de lanzamiento. Me lo dicen acá, que se lanza en forma perpendicular a la pizarra, marcando la huella con su golpe a 22 centímetros por debajo de la superficie de la mesa. Si es por debajo de la superficie de la mesa, se está refiriendo al punto de lanzamiento. ¿Por qué? Porque la tiza está ubicada en la superficie. Es decir, que toda distancia por debajo de esta superficie se refiere a este punto que está aquí, que es justo cuando choca la tiza en la pizarra. Veamos qué datos me están proporcionando. ¿Okay? Me dicen
que el escritorio está situado a 1.5 metros de la pizarra, es decir, la distancia que existe de aquí a aquí es 1.5. Si lo veo de esta perspectiva, esta es la distancia. Yo proyecto desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde ella llega. Tengo yo la distancia, que en este caso es lo que conocemos como alcance máximo, es decir, la distancia horizontal que recorre la tiza es 1.5 metros. Y posterior a ello me dicen que una vez que está situado a 1.5 metros de la pizarra, se lanza la tiza con una velocidad horizontal en dirección perpendicular a dicha pizarra, marcando la huella con su golpe a 22 centímetros por debajo de la superficie. Es decir, yo lanzo la tiza acá, este es mi punto inicial, y ella llega a este punto. Aquí marca la huella en la pizarra. Yo aquí tengo una distancia y. ¿Por qué esto lo llamo y y esto lo llamo x? Porque recuerden que yo puedo establecer mi sistema de eje cartesianos. Aquí tengo a x y aquí tengo a y. Por eso, esta distancia que yo tengo aquí, que es la distancia a la cual se encuentra alejada la pizarra de la tiza, es 1.5 metros. ¿Okay? ¿Y por qué yo digo que estos 22 centímetros que me dan lo considero y? Porque es la altura, si yo trabajo en función de mi eje cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que me están indicando en el enunciado? Me están dando la altura que recorre la tiza hasta que llega al punto final de su movimiento, que es cuando choca con la pizarra, y me están dando el alcance máximo. Ese alcance máximo es la distancia que existe entre el escritorio y la pizarra. No va a tener un mayor alcance porque simple y llanamente yo lanzo y choca acá. Si la pizarra no existiera ni existiera una pared, probablemente este alcance máximo fuese mayor. Sin embargo, como está limitado mi espacio por la pizarra, cuando yo lance la tiza, el alcance que ella va a tener va a ser exactamente la distancia que existe entre el escritorio y la pizarra. Ok, ya tenemos entonces estos dos datos. Y adicional, la gravedad, que el ejercicio me indica a mí que yo trabajé una gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta A es, ¿con qué velocidad es lanzada? Es decir, me están pidiendo esta velocidad inicial. Veamos. Yo sé que la velocidad inicial, como es un lanzamiento horizontal, esa velocidad inicial va a ser exactamente igual a la velocidad inicial en el eje X y por lo tanto igual a la velocidad en X, porque esa velocidad es netamente en el eje X. Y allí yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme. A su vez, yo sé que la fórmula de alcance horizontal es velocidad en X por tiempo de vuelo. ¿Por qué velocidad en X? Porque precisamente R simboliza a mí la distancia máxima recorrida en el eje X. Y si estoy trabajando en el eje X, yo tengo que trabajar la velocidad en el eje X. Pero como es un lanzamiento horizontal, la velocidad en X es mi velocidad inicial. Por lo tanto, yo puedo decir que R o alcance máximo va a ser igual a velocidad inicial por tiempo de vuelo. Me queda entonces esta fórmula que teníamos acá, pero no conozco el tiempo de vuelo. Tampoco conozco la velocidad inicial. De aquí yo puedo despejar la velocidad inicial y la dejo planteada con mis incógnitas. Yo voy a conocer R, que me la dé el enunciado, pero no tengo el tiempo de vuelo. Veamos quién es el tiempo de vuelo. Según el formulario que yo les facilité, como estamos trabajando un movimiento tipo caída libre, el tiempo de vuelo se puede calcular por esta fórmula, como la raíz cuadrada de 2y entre g, y estos valores yo los conozco.
Entonces procedo a calcular mi tiempo de vuelo, que sería 2 por y. ¿Quién es y? La altura que logró desarrollar la tiza desde que se lanzó hasta que chocó con la pizarra, que es 22 centímetros. Sin embargo, yo no puedo trabajar con centímetros. Yo tengo que llevar todas mis unidades a un mismo sistema. En este caso lo tengo que llevar a metros. Entonces transformo 22 centímetros a metros. ¿Cómo lo transformo? Yo digo, si un metro tiene 100 centímetros, esos 22 centímetros, ¿cuánto me representa? Aquí se me anula los centímetros y me queda 22 por 1 entre 100, es decir, 0.22 metros. Entonces aquí yo pongo que y es 0.22 metros. Tienen que tener cuidado con las unidades cuando se las estén indicando. Si yo pongo aquí los centímetros, obviamente este valor va a estar errado. Entre la gravedad, que el enunciado me dice que yo trabaje a 10 metros sobre segundo cuadrado. Cuando yo desarrollo esta operación matemática me da que el tiempo de vuelo es 0.20 segundos. Ahora puedo calcular mi velocidad inicial porque yo conozco el alcance máximo que me lo da el enunciado porque es la distancia que existe entre el escritorio y la pizarra, pues la máxima distancia que puede alcanzar la tiza una vez que le imprimimos una velocidad. Procedo a sustituir. R es igual a 1.5 metros, sabiendo que R es alcance máximo, X máxima, y el tiempo de vuelo, que es el que acabo de calcular, que es 0.20 segundos. Entonces, al desarrollar esta operación matemática, me queda que la velocidad inicial es 7.5 metros sobre segundo, es decir, velocidad inicial con que se lanza la tiza, 7.5 metros sobre segundo. Ya tengo desarrollado mi primera pregunta. La pregunta B es velocidad resultante con que choca la pizarra. Es decir, me están pidiendo el módulo, la magnitud de la velocidad cuando la tiza choca la pizarra, es decir, en un tiempo de vuelo de 0.22 segundos. Yo sé que el módulo de la velocidad la puedo calcular por Pitágoras, porque la velocidad, recuerden, tiene dos componentes, una X y una Y. Y yo por Pitágoras, trabajando en función de la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa viene siendo la velocidad resultante, puedo calcular el módulo de mi velocidad. Para calcularla necesito B sub X y B sub Y. B sub X la conocemos porque sabemos que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial y es siempre constante. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a la velocidad en X que la calculamos en la pregunta anterior, que es 7.5 metros sobre segundos. B sub Y, como es un movimiento que tiene efectos de caída libre, la puedo calcular como gravedad por el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo ya sabemos que es 0.20. ¿Por qué el tiempo de vuelo? Enfatizo, lanzo la tiza, se estrella en la pizarra justo a esta distancia porque es la distancia que existe entre el escritorio y la pizarra en un tiempo de 0.20 segundos. Procedo a sustituir 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de vuelo que es 0.20 segundos y esto me da a mí un resultado de 2 metros por segundo. Ya tengo B sub X y B sub Y, puedo proceder a calcular el módulo de mi velocidad que viene siendo 7.5 metros sobre segundo al cuadrado más B sub Y, que en este caso es 2 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado en raíz. Cuando desarrollamos esta operación matemática me queda que el módulo de la velocidad va a ser igual a
7.76 metros sobre segundos. El resto del ejercicio lo vamos a desarrollar en un siguiente video.